Las luces fluorescentes de la tienda de comestibles zumbaban sobre mi cabeza como avispas enfurecidas, y su intenso resplandor hacía que todo pareciera ligeramente verde y enfermizo. Trasladé mi peso de un pie hinchado al otro, sintiendo como el dolor se extendía por mi columna vertebral mientras permanecía de pie detrás de la caja registradora, escaneando artículos con precisión mecánica. Bip, bip, bip. Ese sonido se había convertido en la banda sonora de mi existencia durante los últimos 8 meses. Monótono, predecible, seguro, seguro. Esa palabra tenía ahora un sabor amargo en mi lengua. Mi mano se movió instintivamente hacia el bulto de mi vientre bajo el chaleco de empleada. Un gesto que me había entrenado a reprimir durante las horas de trabajo, embarazada de 7 meses, y que aún podía ocultar bajo ropa holgada, aunque no por mucho tiempo. El bebé, mi bebé, dio una patada contra mi palma, recordándome que algunos secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Señora, ¿me está escuchando? La voz de la cliente interrumpió mis pensamientos, aguda e impaciente. Lo siento. Sí, esbocé una sonrisa que parecía yeso agrietado. El total es 4,75. Cuando ella cogió sus bolsas y se marchó resoplando, exhalé lentamente, agarrándome al borde del mostrador. La tienda olía a desinfectante y plátanos demasiado maduros, a pino artificial del pasillo de la limpieza, mezclado con el olor a tierra de la sección de productos frescos. No se parecía en nada al ático. Todo cuero italiano y colonias caras, decantadores de cristal de whisky que costaban más de lo que yo ganaba ahora en 6 meses. No pienses en él. Pero, ¿cómo no iba a hacerlo? Cada hombre de cabello oscuro que atravesaba esas puertas automáticas hacía que mi corazón se acelerara. Cada coche negro en el aparcamiento me helaba la sangre. Habían pasado 9 meses desde que firmé los papeles del divorcio con manos temblorosas. 9 meses desde que dejé a Dante Moretti con nada más que la ropa que llevaba puesta y un secreto creciendo dentro de mí. 9 meses desde que descubrí quién era realmente. El recuerdo afloró sin que yo lo deseara. Tropezar con la puerta de su estudio me dejó aturdida. Verlo en esa silla como un rey en su trono, rodeado de hombres que parecían salidos de una pesadilla. La pistola en su escritorio, las hojas de cálculo que no eran para su negocio de importación, la frialdad en sus ojos cuando levantó la vista y me vio allí, paralizada en la puerta. No debías ver esto, Dolcezza. Esa palabra, el apodo cariñoso que me había susurrado al oído 1000 veces, sonó como una sentencia de muerte aquella noche. Sacudí la cabeza, obligándome a volver al presente. La cola de la caja estaba vacía ahora, solo yo y el zumbido industrial de las unidades de refrigeración. Mi supervisor de turno, Marcus, estaba en algún lugar de la trastienda, probablemente fumando a las escondidas. Me quedaban 10 minutos antes de mi descanso, 10 minutos antes de poder sentarme y descansar mis doloridos pies. Las puertas automáticas se abrieron con un silbido. No levanté la vista inmediatamente. Solo alcancé mi escáner, lista para comenzar el ritual familiar. Pero algo me hizo detenerme. Un cambio en el aire, un cambio en la presión como antes de una tormenta. El aroma me golpeó primero. Telas caras, colonia de sándalo y algo más oscuro, más peligroso. Algo que hizo que mis manos comenzaran a temblar. No, no puede ser. Levanté los ojos lentamente y el mundo se inclinó hacia un lado. 3 hombres con trajes oscuros atravesaron la entrada como depredadores entrando en la jaula de su presa. Pero fue el hombre del centro el que me dejó sin aliento, el que hizo que el bebé que llevaba dentro pataleara frenéticamente, como si sintiera mi terror. Dante Moretti era exactamente como lo recordaba, y nada como lo que había intentado olvidar. Más alto que todos los demás, su figura llamaba la atención incluso en reposo. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi coche cuando aún tenía uno. Tenía el pelo oscuro peinado hacia atrás y un rostro que parecía esculpido en mármol por un maestro renacentista con una vena cruel. Y esos ojos, Dios, esos ojos, como hielo negro, escaneaban la tienda con la misma mirada calculadora que le había visto usar con hombres que suplicaban por sus vidas. Aún no me había visto.
Hablaba con el hombre a su izquierda, con la cabeza ligeramente inclinada, escuchando algo que le murmuraban al oído. El hombre a su derecha, alto, con cicatrices, con un físico como un muro de hormigón, tenía la mano dentro de la chaqueta. Seguridad, siempre seguridad. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que se romperían. Podría agacharme, esconderme detrás de la caja registradora, fingir que estaba revisando el inventario. Podría correr hacia la parte de atrás, decir que me encontraba mal, salir por la puerta de empleados antes de que su mirada recorriera las cajas y se fijara en la mía. Todo se detuvo. Las luces zumbantes, la música ambiental, los latidos de mi propio corazón. Durante un segundo infinito, nos limitamos a mirarnos fijamente a través de la extensión de linóleo rebajado y expositores de liquidación. Vi cómo las emociones se reflejaban en su rostro demasiado rápido como para poder identificarlas. Sorpresa, reconocimiento, algo más oscuro que me hizo encoger el estómago. Luego, sus ojos bajaron de mi rostro a mi cuerpo, al mostrador que nos separaba. Su expresión no cambió, pero algo cambió en la postura de sus hombros, en el ángulo de su mandíbula. Incluso desde esa distancia, pude ver cómo sus manos se cerraban en puños a los lados. El hombre que estaba a su lado dijo algo y le tocó el brazo, pero Dante no respondió. Se limitó a seguir mirando mi vientre, el secreto que había ocultado durante 9 meses, la prueba de lo que había hecho, de lo que le había quitado. Debería haber salido corriendo, debería haber cogido mi bolso de debajo del mostrador y haber salido disparada hacia la salida. Pero mis pies se habían clavado en el suelo. Mi cuerpo me traicionaba como siempre lo había hecho cuando estaba cerca de él. Lo único que pude hacer fue quedarme allí, con una mano moviéndose inconscientemente para proteger mi estómago. Cuando Dante Moretti empezó a caminar hacia mí, sus hombres se pusieron en marcha detrás de él, y todos los clientes que había entre nosotros parecieron apartarse instintivamente. Era como ver cómo se abría el mar rojo, excepto que, en lugar de la salvación, la destrucción se dirigía directamente hacia mí. Sus pasos eran silenciosos, el caro cuero italiano sobre baldosas baratas, pero yo podía sentir cada uno de ellos como un temblor de terremoto. Se detuvo en mi caja registradora. De cerca, pude ver los detalles que había intentado olvidar. La pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, resultado de una pelea infantil. La forma en que apretaba la mandíbula cuando controlaba su temperamento. El anillo de oro con el escudo de su familia en su mano derecha. El mismo anillo que había dejado marcas en mi piel cuando me había sujetado la cara y me había besado como si yo fuera oxígeno y él se estuviera ahogando. Isabel. Su voz era exactamente como la recordaba. Suave como el whisky añejo, con un tono que podía cortar el cristal. No era una pregunta, solo mi nombre pronunciado como una acusación, una plegaria, una maldición. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Sorpresa? ¿Vas a ser padre? Lo siento, no te dije que estaba embarazada de ti cuando te dejé. Por favor, no me mates. El hombre de la cicatriz se acercó, con la mano aún dentro de la chaqueta. Dante levantó un dedo, solo uno, y el hombre se quedó paralizado. Ese pequeño gesto, esa autoridad absoluta, me recordó todo aquello de lo que había huido. El poder, la violencia, el mundo en el que un solo gesto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando la voz de Dante era apenas un susurro, pero atravesaba el ruido ambiental como una navaja. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Yo. Sentía la garganta como papel de lija. No iba a hacerlo. Algo brilló en sus ojos y desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Dolor, rabia, traición. Pero cuando volvió a hablar, su voz era aún más fría, más controlada. ¿De cuánto estás? Eso no es asunto tuyo. ¿De cuánto estás, Isabel? Se inclinó ligeramente hacia adelante y volví a percibir ese aroma. Sándalo y peligro y recuerdos de sábanas de seda y champán a las 3 de la madrugada. Porque, a menos que me equivoque en biología básica, ese niño es mío. El bebé dio una fuerte patada, como si estuviera de acuerdo.
Presioné mi mano contra el movimiento y vi cómo los ojos de Dante seguían el gesto. Vi cómo apretaba la mandíbula aún más fuerte. 7 meses, susurré. Casi 8. Lo vi hacer los cálculos. Vi el momento en que se dio cuenta de lo que eso significaba. Sus manos agarraron el borde de mi mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Estabas embarazada cuando te fuiste. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Estabas embarazada cuando firmaste los papeles del divorcio. Otro asentimiento. Sentí las lágrimas arder detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No iba a llorar delante de él. No otra vez. Estabas embarazada y me lo ocultaste. Su voz se había reducido a algo apenas audible, pero la furia que contenía me hizo retroceder instintivamente. «Te llevaste a mi hijo y desapareciste en esto», señaló la tienda con un disgusto apenas disimulado. «En ninguna parte, y pensaste que no me enteraría». Creí haberme detenido, tragué saliva con dificultad. Esperaba que no buscases. Entonces se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. Esperabas que el hombre más poderoso de la ciudad, un hombre que controla la mitad de los muelles y a todos los jueces que vale la pena comprar, simplemente dejase desaparecer a su mujer. Esperabas que me rindiese. Se inclinó más hacia mí y pude ver las venas de su cuello, la violencia apenas contenida en cada línea de su cuerpo. ¿De verdad creías que había dejado de buscarte, Dolcezza? ¿De verdad creías que te dejaría marchar? El apodo cariñoso sonaba ahora como una amenaza. O quizás siempre lo había sido, y yo era demasiado joven, demasiado ingenua, demasiado estúpidamente enamorada para darme cuenta. «Dante, por favor». «No», me interrumpió con un gesto de la mano. «No más, por favor. No más huidas». Se enderezó y de repente volvió a ponerse la máscara. El rostro frío y controlado del hombre que dirigía un imperio construido sobre la sangre y el miedo. «Vendrás conmigo, maldita sea». Las palabras salieron con más fuerza de la que sentía. «No puedes simplemente...» Levantó una ceja y con otro pequeño gesto, sus hombres se movieron para flanquear la caja. «¿Quieres montar una escena, Isabel? Aquí, delante de toda esta gente». Sus ojos recorrieron la tienda y me di cuenta con creciente horror de que todo el mundo nos estaba mirando. «¿Quieres que le explique a tu jefe por qué te vas? Estoy seguro de que a Marcus le interesaría mucho saber quién eres realmente». Mi sangre se heló. «¿Cómo lo sabes? Sé todo sobre tu vida de los últimos 9 meses». Su sonrisa era afilada como una navaja. El apartamento estudio en la parte mala de la ciudad. El segundo trabajo en la cafetería los fines de semana. Las citas prenatales en la clínica gratuita. Cada revelación era una puñalada. ¿De verdad creías que no tendría gente vigilando, esperando? Te estaba dando espacio, tiempo para que entrases en razón. Pero esto... Sus ojos volvieron a posarse en mi vientre. «Lo cambia todo. No iré contigo». Pero incluso mientras lo decía sabía que era mentira. Los dos lo sabíamos. «Sí, lo harás». Metió la mano en la chaqueta, lentamente, con deliberación, y sacó su teléfono. «Vendrás por voluntad propia, o haré una llamada y bloquearé todas las salidas. Y todos los policías de este distrito que tengo en el bolsillo rodearán este edificio». «¿Y luego qué? Quizás te arresten por hurto o por fraude». «Soy creativo, Dolcezza. Puedo hacer que cualquier cosa se mantenga el tiempo suficiente para conseguir lo que quiero». «Me estás amenazando. Te lo prometo». Volvió a guardar el teléfono en la chaqueta. «Tienes 10 segundos para decidir. Ven conmigo ahora o haré esa llamada y pasarás la noche en la cárcel del condado. Embarazada de 7 meses de mi hijo. Tú decides». Las lágrimas caían ahora, calientes, furiosas e impotentes. «Te odio. Lo sé». Su expresión no cambió. 10 segundos. Miré hacia la salida, a los clientes que fingían no mirar, a Marcus que salía de la trastienda con expresión preocupada. Miré el teléfono en la mano de Dante, a los hombres que lo flanqueaban y que seguirían cualquier orden que él diera sin cuestionar. Miré el bulto de mi vientre,
la vida que había estado tratando de proteger precisamente de este momento, y supe que ya había perdido. Está bien, la palabra sabía a cenizas. Déjame coger mi bolso. Marco lo recuperará, indicó Dante, y el hombre con cicatrices se movió detrás del mostrador con eficiencia. No volverás a perderte de mi vista. Mientras Marco me entregaba mi gastada bolsa de lona, tan patética junto a todos sus artículos de diseño, Dante me puso una mano en la parte baja de la espalda. El contacto me quemó a través de la fina camisa como una marca. Me guió hacia la salida con la misma certeza posesiva con la que antes me había guiado por galas benéficas y cenas de negocios. Cuando pensaba que era su esposa, en lugar de su prisionera, las puertas automáticas se abrieron y el aire frío de la noche me golpeó la cara. En el aparcamiento había un Mercedes negro, con las lunas tintadas y el motor en marcha. Otro hombre trajeado esperaba junto a la puerta del copiloto. «Después de ti», me susurró Dante al oído, con su aliento cálido rozándome la piel. «Tenemos mucho de qué hablar, tú y yo. Empezando por qué pensaste que podías alejar a mi hijo de mí». Me apretó la espalda con más fuerza, guiándome hacia el coche, hacia la pesadilla que me esperaba. Y mientras me deslizaba en el interior de cuero que olía a dinero y poder y todo lo que había intentado escapar, me di cuenta de la verdad con claridad cristalina. En realidad nunca me había ido, solo había estado cedida. Y ahora Dante Moretti había venido a recoger lo que era suyo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido como el de una celda al cerrarse. El Mercedes se deslizó por las calles de la ciudad como un tiburón por aguas oscuras, suave, silencioso, depredador. Me senté pegada a la puerta del copiloto, lo más lejos posible de Dante, dentro de lo que permitía el reducido espacio. Mis manos se aferraron protectora a mi vientre. El bebé no había dejado de moverse desde que salimos de la tienda, como si sintiera mi terror y respondiera con patadas agitadas. Dante se sentó a mi lado en absoluta quietud, lo que de alguna manera era peor que si hubiera estado furioso. Tenía la cara vuelta hacia la ventana, observando las luces de la ciudad que se difuminaban, pero podía sentir su atención sobre mí como un peso físico. El conductor, un hombre diferente al de la tienda, más joven pero con la misma eficiencia letal, mantenía la vista en la carretera y la boca cerrada. «¿A dónde vamos?». Mi voz sonó débil en el costoso silencio. «A casa». Dante no me miró. «Ya no tengo un hogar contigo. Ahora estamos divorciados». Se volvió y la mirada en sus ojos me dejó sin aliento. «¿Lo estamos? Porque, según tengo entendido, los papeles del divorcio no significan pon cuando estás embarazada de mi hijo. La ley católica, dolcezza, a los ojos de Dios y de mi familia, sigue siendo mía. Eso es medieval, es tradición». Su mano se movió. Me estremecí, pero solo se ajustó los gemelos con precisión experta. «Y la tradición importa en mi mundo. Lo sabías cuando te casaste conmigo. No sabía muchas cosas cuando me casé contigo». La amargura se filtró a pesar de mis intentos por contenerla, como el hecho de que mi marido dirigía la mayor organización criminal del Estado. Ese pequeño detalle nunca salió a relucir durante nuestro noviazgo. Apretó la mandíbula. «Te protegí de ese conocimiento por tu propia seguridad. Me mentiste. Omití ciertas verdades». Se recostó contra el asiento de cuero, prestándome por fin toda su atención. En el interior oscuro, iluminado solo por las luces de la calle, su rostro era todo ángulos afilados y sombras peligrosas. «Y tú me pagaste esa protección huyendo, llevándote a algo que me pertenece y escondiéndolo como si yo no tuviera derecho a saberlo. El bebé no le pertenece a nadie. El bebé es mi hijo». Las palabras salieron bajas y feroces, vibrando con una intensidad que me puso la piel de gallina. «Mi sangre, mi aire. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De lo que me has robado?». Presioné más fuerte contra la puerta, luchando contra el impulso de acurrucarme. Estaba protegiendo, protegiendo. Él se rió, agudo y amargo. «¿De qué?». «De mí. Yo soy el padre, Isabel. No un extraño, no una amenaza. Yo.
Su mano se extendió agarrando el reposacabezas detrás de mí, encerrándome sin tocarme realmente. Te habría dado todo, médicos, seguridad, todo lo que necesitaras. En cambio, elegiste esto, escondiéndote en la pobreza, trabajando hasta el agotamiento mientras estabas embarazada, arriesgando la salud de mi hijo porque eras demasiado terca y demasiado estúpida para volver. No me llames estúpida. La ira ardió en mi pecho, superando momentáneamente al miedo. Vi lo que eres, Dante. Vi las armas, los libros de contabilidad, la forma en que los hombres te miran como si fueras Dios y el diablo juntos. No iba a criar a un niño en ese mundo. Ese mundo es la única razón por la que comías todos los días. Llevabas ropa de diseño. Vivir en un ático que cuesta más al mes de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Su voz era ahora peligrosamente tranquila. Ese mundo es la única razón por la que estás vivo para juzgarme ahora mismo. ¿Crees que tu pequeña desaparición pasó desapercibida? ¿Sabes cuántas personas te habrían agarrado en la calle si hubieran sabido quién eras? La influencia que representabas. El hielo inundó mis venas. ¿De qué estás hablando? Tenía a 6 hombres vigilándote en todo momento. 6 vigilando, protegiendo, asegurándose de que ninguno de mis enemigos tuviera ideas creativas sobre secuestrar a mi esposa concertada para pedir rescate. Soltó el reposacabezas, pero el espacio se sentía aún más pequeño sin la barrera física. Creías que eras libre, Doletza. Creías que estabas a salvo. Estuviste en una jaula todo el tiempo. Simplemente no podías ver los barrotes. La revelación me golpeó como un golpe físico. Todos esos meses pensando que había escapado, pensando que lo había conseguido. El hombre que siempre parecía estar en la lavandería cuando yo estaba allí. La mujer que había empezado a venir al restaurante durante mis turnos de fin de semana. El coche que siempre estaba aparcado frente a mi edificio de apartamentos. Me había seguido. No era una pregunta, te tenía protegida. Lo dijo como si hubiera alguna diferencia. Hay 6 familias en esta ciudad que te matarían solo para hacerme daño. Otras 3 que harían cosas peores. Y tú, embarazada de mi hijo, deambulabas como una presa sin darte cuenta de que tenías una diana en la espalda. Por tu culpa, me giré en el asiento para mirarlo de frente, con la ira superando a mi instinto de supervivencia. Tenía una diana por tu culpa y por lo que haces. Por eso precisamente me fui. Y sin embargo, te quedaste con el bebé. Sus ojos volvieron a posarse en mi vientre y algo en su expresión cambió. Se suavizó y se endureció al mismo tiempo. Si realmente querías escapar de mí, tenías opciones, pero no las aprovechaste. ¿Por qué? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada y peligrosa. Porque no pude. Porque a pesar de todas las mentiras, la violencia, el miedo, una parte de mí había querido conservar esta parte de él, esta parte de nosotros, desde antes de saber la verdad. Eso es lo que pensaba. La voz de Dante era ahora casi amable, lo que de alguna manera era peor que su ira. Puedes odiarme todo lo que quieras, Isabel. Puedes decirte a ti misma que te fuiste por razones nobles. Pero te quedaste con mi hijo, y eso me dice todo lo que necesito saber sobre lo que realmente quieres. Antes de que pudiera responder, el coche redujo la velocidad y giró por una puerta que reconocí con creciente temor. La finca Moretti se alzaba ante nosotros. 3 pisos de piedra y cristal y dinero antiguo, rodeados de cuidados jardines y una seguridad que haría palidecer a Fort Knox. Había vivido aquí durante 8 meses como su esposa y cada día me sentía como si estuviera jugando a disfrazarme de la vida de otra persona. No, negué con la cabeza frenéticamente. No, no voy a entrar ahí. Llévame de vuelta a mi apartamento. Ese apartamento ya está siendo desalojado mientras hablamos. Dante abrió la puerta cuando el coche se detuvo bajo el pórtico. Tu casero se mostró muy comprensivo cuando Marco le explicó que te ibas a mudar. Es un hombre generoso. Ni siquiera te pidió el resto del alquiler del mes. No puedes simplemente... Sí que puedo. Lo hice. Salió del coche, se inclinó hacia atrás y me tendió la mano. Vamos, no me obligues a llevarte en brazos. No sería bueno para el bebé. Esa amenaza casual, envuelta en preocupación, me revolvió el estómago,
pero sabía que lo decía en serio. Dante Moretti no hacía amenazas en vano, así que ignoré su mano, en un pequeño acto de rebeldía, y salí del coche por mi cuenta. Mi cuerpo embarazado hacía que el movimiento fuera torpe y poco elegante. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos. Una mujer mayor que reconocí estaba en la entrada. María, la ama de llaves que llevaba 30 años con la familia Moretti. Sus ojos se agrandaron cuando me vio, concretamente mi estado, y se llevó la mano a la boca. «Domio», susurró. «Señora Moretti, solo Isabel», dije en voz baja. «Estamos divorciados. No por mucho tiempo». La mano de Dante volvió a posarse en mi espalda, ese toque posesivo que enviaba señales confusas a mi cuerpo. «María, prepara la suite principal. Isabel se alojará allí». La suite principal. Intenté zafarme de su agarre. «No voy a dormir en tu habitación». Nuestra habitación. Me guió a través de la puerta hasta el vestíbulo de mármol que olía a cera de limón y dinero antiguo. La lámpara de araña que colgaba del techo proyectaba una luz prismática sobre las superficies que brillaban gracias al cuidado diario. Y sí, lo harás. No te perderé de vista hasta que tengamos algunas conversaciones muy pendientes. Podría gritar, podrías hacerlo. Cerró la puerta detrás de nosotros con un suave clic que sonó definitivo. Pero María ha trabajado para mi familia desde antes de que yo naciera. Los guardias de fuera son leales hasta la muerte, y el vecino más cercano está a 3 acres de distancia, detrás de muros de piedra. Así que grita si te hace sentir mejor, Dolcezza. Nadie vendrá. La naturalidad con la que lo dijo, la absoluta certeza en su voz, me hizo comprender la realidad de mi situación más que cualquier amenaza. Ahora estaba en su territorio, rodeada de su gente, atrapada tan eficazmente como si me hubiera encerrado literalmente en una celda. «Necesito sentarme». No era mentira, me dolían mucho los pies, me ardía la espalda, y el bebé estaba haciendo acrobacias contra mis costillas. Inmediatamente, la actitud de Dante cambió. Su mano se movió hacia mi codo, sosteniendo mi peso, y su otra mano se posó cerca de mi espalda. La sala de estar. «María, trae agua y algo ligero para comer». «Está pálida». «Estoy bien», protesté. Pero dejé que me guiara de todos modos porque la alternativa era desplomarme sobre su costoso suelo de mármol. La sala de estar no había cambiado. Seguía decorada en ricos tonos burdeos y dorados, y aún olía levemente a los puros que su padre solía fumar antes de su muerte, 3 años atrás. Dante me sentó en el sofá de cuero con una delicadeza sorprendente. Incluso cogió un cojín para colocarlo detrás de mi espalda sin que se lo pidiera. «¿Cuándo comiste por última vez?». Se agachó frente a mí y tan cerca pude ver las finas líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 9 meses, la sombra del agotamiento debajo de ellos. «Almorcé». «¿Qué almuerzo?». «Un sándwich de la máquina expendedora del trabajo». Algo se reflejó en su rostro. Ira, disgusto, dolor. No sabría decirlo. Un sándwich de máquina expendedora mientras llevaba a mi hijo, Cristo. Algunos no tenemos el lujo de contar con chefs personales. Y tú tenías ese lujo. Perdió el control y alzó la voz. Tú decidiste renunciar a él. Elegiste la pobreza y la comida de máquina expendedora y un maldito trabajo que te mantiene de pie durante 8 horas estando embarazada de 7 meses. Se puso de pie bruscamente, pasándose la mano por el pelo en un gesto que reconocí. El que hacía cuando intentaba no perder los estribos. ¿Tienes idea de lo que ha sido? Verte a través de los informes, saber que estabas pasando apuros, saber que estabas en peligro y no poder intervenir porque te habías alejado aún más. Lo miré fijamente. Este hombre al que había amado y temido, en igual medida, que parecía haber envejecido años y meses. ¿Podrías haberme dejado marchar? No. Me miró a los ojos y lo que vi allí me dejó sin aliento. Realmente no podía. María llegó con una bandeja. Agua, galletas saladas, fruta, queso. Comida de verdad, no los fideos instantáneos que se habían convertido en mi cena habitual. Mi estómago gruñó traicioneramente. «Come». Dante señaló la comida. «Hablaremos después de que hayas descansado». «No quiero descansar aquí». «¿A dónde quiero ir?». Me interrumpió.
a ese apartamento que ya está vacío, a la tienda que ya ha llamado para buscar un sustituto, al restaurante donde ya les he informado de que no volverás. Acercó una silla frente a mí, se sentó con los codos sobre las rodillas y las manos entrelazadas. No tienes a dónde ir, Isabel. No tienes dinero. Tengo ahorros en una cuenta que ha sido congelada en espera de una investigación por presunto fraude. Su expresión no cambió. Hace 30 minutos llamé a tu banco para alertarles de que tu tarjeta de débito podría haber sido robada y debía ser desactivada. La habitación se inclinó. Me estás privando de mi propio dinero. Me estoy asegurando de que no puedas volver a huir. Lo dijo con total naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Me estoy asegurando de que tú y mi hijo os quedéis exactamente donde debéis estar. Aquí, donde podéis estar protegidos y atendidos. Esto es un secuestro. Esto es el matrimonio. ¿O es que has olvidado la parte en la que juraste honrar y obedecer? Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, cruel y fría. Recuerdo cada palabra, Dolcezza, cada promesa que hiciste ante el altar. Para lo bueno y para lo malo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Puede que hayas presentado algunos papeles, pero esos votos se hicieron ante Dios. Y en mi mundo, eso significa algo. Cogí un trozo de queso con manos temblorosas. En parte porque estaba hambrienta y en parte porque necesitaba hacer algo más que gritar. El bebé dio una patada y vi cómo los ojos de Dante seguían el movimiento bajo mi camisa. ¿Puedo? Dudó y por primera vez desde que me vio en la tienda, pareció inseguro. ¿Puedo sentirlo? Por supuesto que no. El rechazo le dolió claramente, pero asintió con firmeza. Está bien, pero entiende esto, Isabel. Ese bebé es mío, al menos la mitad, y yo formaré parte de su vida, te guste o no. Puedes cooperar y encontrar la manera de que esto funcione. O puedes luchar contra mí y yo utilizaré todos los recursos a mi alcance para conseguir lo que quiero. Se inclinó hacia adelante y siempre consigo lo que quiero. Incluso si eso significa convertirte en mi prisionera, incluso entonces, sin vacilar, sin vergüenza. Aunque prefiero pensar en ello como custodia protectora por tu propio bien. Estás loco. Soy padre. Su mano se movió como si fuera a tocarme el vientre, pero se detuvo a mitad de camino. O lo seré. Y ningún hijo mío nacerá en la pobreza porque su madre sea demasiado orgullosa para aceptar ayuda. María regresó con más comida. Ahora era sopa, algo que olía delicioso y casero. Mi estómago volvió a rugir, esta vez más fuerte. Dante le indicó con un gesto que lo dejara, sin apartar los ojos de mí. Come, descansa, mañana hablaremos de los detalles. Se levantó y se abrochó la chaqueta del traje, pero no te equivoques, no saldrás de esta casa hasta que nazca el bebé, quizás ni siquiera entonces. Eso dependerá completamente de cómo te comportes. Y si no me comporto bien, no pude evitar preguntar, aunque no estaba segura de querer la respuesta. Su sonrisa fue lenta, peligrosa y demasiado íntima. Entonces tendré que encontrar formas creativas de garantizar tu cooperación. Puedo ser muy persuasivo cuando estoy debidamente motivado. Dolcezza, creo recordar que lo descubriste en nuestra luna de miel. El calor inundó mis mejillas, ira y algo que me niego a nombrar. Vete al infierno. Nos veremos allí. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ah, Isabel, por si estás planeando algún intento dramático de fuga, no lo hagas. Todas las ventanas están vigiladas. Todas las puertas están cerradas con llave desde fuera. Los guardias tienen instrucciones estrictas de no dejarte salir bajo ninguna circunstancia. Esta casa es una fortaleza, y tú, mi querida esposa, eres lo más preciado que hay en ella. Me dejó sola con mi sopa, mi terror y la creciente conciencia de que acababa de entrar voluntariamente en una prisión de seda y piedra. Y el hombre que me había encerrado seguía llevando mi anillo de boda. Me desperté con la luz del sol entrando por unas cortinas que no reconocí, en una cama que parecía una nube, envuelta en sábanas que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Por un momento de felicidad olvidé dónde estaba. Entonces, el bebé dio una patada. Mi espalda protestó, y la realidad volvió a golpearme.
La suite principal, la habitación de Dante, nuestra habitación, como él la llamaba, como si los últimos 9 meses nunca hubieran existido. Me senté lentamente, haciendo inventario. Alguien, probablemente María, me había cambiado y me había puesto un camisón de seda mientras dormía. Mi ropa de trabajo había desaparecido, sustituida por un vestuario que yo no había autorizado. Darme cuenta de ello me puso los pelos de punta. ¿Cómo había podido dormir tan profundamente que no me había dado cuenta de que me habían desvestido? La puerta del baño se abrió y Dante salió vestido solo con unos pantalones de vestir. Tenía el pecho desnudo y el pelo húmedo por la ducha, y unas gotas de agua le recorrían el abdomen, siguiendo las líneas de los músculos que antes había tenido la libertad de tocar. Ahora solo me recordaban todas las formas en que él era peligroso. Físicamente, emocionalmente, por completo. Estás despierta. Cogió una camisa blanca del armario sin molestarse en ocultar su cuerpo. ¿Por qué iba a hacerlo? Sabía perfectamente el efecto que tenía sobre mí. Siempre lo había sabido. ¿Cómo has dormido? Como una prisionera. Me cubrí más con las sábanas, consciente de repente de lo fina que era la camisola. ¿Dónde está mi ropa? ¿La están lavando o quemando? Aún no lo he decidido. Se abrochó la camisa con torpeza. Encontrarás ropa premamá adecuada en el armario. María lo trajo todo anoche. No quiero tu ropa. Entonces anda desnuda. No me quejaré. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo, oscuros y desafiantes. Pero si piensas salir de esta habitación, te vestirás adecuadamente. No voy a permitir que mi esposa parezca que compra en tiendas de segunda mano. Ex esposa, le corregí automáticamente. Semántica. Asintió con la cabeza, con su corbata de seda burdeos a juego con el pañuelo del bolsillo. Cada movimiento preciso, controlado. La armadura de un hombre que gobernaba tanto por su apariencia como por sus acciones, en lo que respecta a todos los que importan. Nunca dejaste de ser la señora Moretti. Aparté las sábanas, necesitaba moverme, hacer algo más que verlo transformarse en el hombre peligroso con el que me había casado. Mis pies tocaron una alfombra mullida, tan diferente del linóleo manchado de mi apartamento. El bebé se movió, presionando mi vejiga con incómoda insistencia. El baño está libre. Dante hizo un gesto sin volverse. Las vitaminas prenatales están en el botiquín. Tómalas. Tengo mis propias vitaminas de la farmacia de descuento, donde la mitad de los frascos están caducados. Finalmente se giró, apoyándose en la cómoda con los brazos cruzados. No, tomarás las que yo te proporciono, recomendadas por el médico, almacenadas adecuadamente, realmente eficaces. La naturalidad con la que ejercía su control hizo que la ira brotara en mi pecho. No puedes dictar todos los aspectos de mi vida. Mírame. Miró su reloj. Platino, discreto. Probablemente valía más que mi coche. El desayuno es a las 8. La doctora Romano llega a las 9. No. Tengo médico. Tenía médico. Se dirigió hacia la puerta. La doctora Romano es la mejor obstetra del estado. Ella se encargará de tu atención a partir de ahora, incluyendo un examen completo para asegurarse de que 9 meses de pobreza no hayan dañado a mi hijo. Nuestro hijo, espeté, y yo he estado cuidándome muy bien. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo, y me miró. Me miró de verdad, fijándose en mis tobillos hinchados, en las ojeras que ni siquiera el sueño podía borrar, en la forma en que instintivamente me cubría el vientre, como si eso pudiera protegerme de él. ¿Lo has hecho? Su voz era tranquila, casi amable, porque desde donde estoy pareces agotada, con bajo peso, excepto por el embarazo, y a 2 comidas de desmayarte. Así que perdóname si no confío en tu criterio sobre lo que significa cuidarte. Las palabras me dolieron más porque eran ciertas. Había estado sobreviviendo, no viviendo, trabajando en 2 empleos, comiendo lo más barato, saltándome las citas prenatales que no podía pagar, diciéndome a mí misma que valía la pena, porque al menos éramos libres. Hacía lo mejor que podía. Lo sé. Y ahí estaba de nuevo. Ese destello de algo más suave bajo el acero. Eso es lo que hace que esto sea tan, irritante. Estabas sufriendo cuando no tenías por qué.
Elegiste el orgullo por encima de la comodidad, el miedo por encima de la seguridad, y nos hiciste miserables a los dos en el proceso. ¿A los dos? Me reí con amargura. Tú parecías estar perfectamente bien, seguías dirigiendo tu imperio, seguías viviendo en el lujo. ¿Te parezco bien? Él volvió a entrar en la habitación y entonces lo vi. La pérdida de peso bajo el traje caro, la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba constantemente la mandíbula. No he dormido más de 3 horas por noche desde que te fuiste. He destrozado esta ciudad buscando un fantasma. Y todos los días recibía informes sobre tus dificultades, tu sufrimiento, los peligros a los que te exponías. Y tenía que observar desde la distancia porque, en cuanto me acercaba demasiado, salías corriendo. Así que esto es culpa mía. Que me acoses es culpa mía. A eso se le llama proteger lo que es mío. El control finalmente se rompió y su voz se elevó. Llevas a mi hijo, Isabel, mi heredero, el futuro de todo lo que he construido. ¿De verdad pensabas que te dejaría vagar sin protección? ¿Dejar que te mataras a trabajar en una tienda de descuento mientras mis enemigos te acechaban? No te pedí que me protegieras, no tenías por qué hacerlo. Acortó la distancia entre nosotros en 3 zancadas, y de repente estaba allí, elevándose sobre mí, irradiando furia y algo más oscuro. En el momento en que te casaste conmigo, te convertiste en un objetivo. En el momento en que te quedaste embarazada, ese objetivo triplicó su tamaño. No puedes renunciar a la protección solo porque te enfada cómo gano mi dinero. No se trata del dinero. Mi voz se redujo a un susurro. Se trata de la violencia, de la muerte, del hecho de que te vi ordenar el asesinato de alguien como si estuvieras pidiendo un café. Su expresión se estremeció. No sabes lo que viste. Vi lo suficiente. El recuerdo afloró, de pie en esa puerta, viéndolo hablar en voz baja por el teléfono mientras un hombre se arrodillaba ante él, suplicando. La forma en que Dante parecía aburrido, casi. La forma en que terminó la llamada y le hizo un gesto con la cabeza a Marco, y el hombre fue arrastrado, gritando. Vi quién eres realmente. Has visto una pequeña parte de lo que hago para mantenerte a salvo. Extendió la mano y yo me estremecí, pero su mano solo me acarició la cara con una delicadeza inesperada. Ese hombre que viste había estado robando en los muelles, planeando vender información sobre mi operación a Salvatore. Información que incluía tu agenda, tus restaurantes favoritos. ¿Cuándo estarías solo? Así que sí, me encargué de él y lo volvería a hacer. Mataría a 1000 hombres si eso significara mantenerte con vida. La naturalidad con la que lo dijo, como si el asesinato fuera algo cotidiano, me revolvió el estómago. Pero su pulgar acariciaba mi mejilla y mi traicionero cuerpo recordó cómo esas manos me habían hecho sentir adorada en otra ocasión. Querida, a salvo. Déjame ir, susurré, aunque no estaba segura de si me refería físicamente o filosóficamente. No. Su otra mano se movió hacia mi vientre. Finalmente, extendió la palma sobre la protuberancia donde crecía nuestro bebé. El contacto era posesivo, reverente y completamente sin permiso. Nunca más. Eres mía, Isabel. Este niño es mío y protejo lo que es mío con todo lo que tengo. El bebé pateó su mano con tanta fuerza que él lo sintió y sus ojos se agrandaron ligeramente. Por un momento, el peligroso jefe de la mafia desapareció, reemplazado por algo vulnerable y conmovedor. ¿Te duele? Su voz era áspera. Cuando se mueven así, a veces debería apartarme, establecer límites, recordarle que no tiene ningún derecho. Pero verlo experimentar esto, la realidad del niño que se había perdido durante 7 meses, rompió algo dentro de mí. Sobre todo es incómodo, como si alguien estuviera reorganizando los muebles dentro de mí. Dios. Su mano presionó con más fuerza, persiguiendo otra patada. Echaba de menos esto. Te echaba de menos. ¿Tienes idea de cómo han sido estos meses? Sabiendo que estabas ahí fuera sola, embarazada, odiándome. Tú tomaste tu decisión cuando me mentiste sobre quién eras. Yo tomé la mía cuando me casé contigo. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y ardientes. Te elegí a ti, Isabel,
por encima de todo. La tradición, el sentido común empresarial, las objeciones de todos mis asesores. Elegí a una chica de ningún sitio, sin contactos, sin apellido, sin nada que ofrecer salvo ella misma. Y te volvería a elegir cada vez. Eso no cambia lo que eres. No. Me soltó y dio un paso atrás, y odié la inmediata sensación de pérdida. No lo cambia. Soy un criminal. Hago daño a la gente. Rompo leyes y las manipulo. Vivo en un mundo donde la violencia es moneda de cambio y la lealtad se compra con sangre. Esa es la verdad y no voy a disculparme por ello. Entonces no tenemos nada más que decir. Tenemos mucho que decir. Se dirigió hacia la puerta, abrochándose la chaqueta del traje. Empezando por el hecho de que estás atrapada aquí, te guste o no. Puedes enfadarte, puedes negarte a hablar conmigo, puedes mantener esta ira martirizada, pero estarás a salvo, te darán de comer, tendrás la mejor atención médica disponible, y cuando nazca ese bebé, tendrá una vida de privilegios y protección que tú nunca podrías proporcionarle por ti misma. El dinero no lo es todo, dice alguien que nunca ha tenido que vivir sin él hasta hace poco. Su sonrisa era afilada. Dime, Dolcezza, ¿la pobreza te parecía noble? ¿Luchar por pagar el alquiler mientras estabas embarazada te hacía sentir moralmente superior? ¿O solo te parecía un sufrimiento? No tenía ninguna respuesta que no le diera la razón. Desayuno a las 8 hoy. No me obligues a enviar a alguien a buscarte. Abrió la puerta y se detuvo. Isabel, la casa está rodeada de guardias. La puerta está cerrada con llave. Todos los teléfonos están vigilados. Así que, si estás planeando una fuga dramática, ahorra energías. No irás a ninguna parte hasta que yo lo diga. Se marchó. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como la tapa de un ataúd. Me dejé caer sobre la cama, con las manos sobre el vientre, sintiendo cómo se movía el bebé bajo mis palmas. Lo siento, le susurré a la vida que llevaba dentro. Lo siento mucho. Pensaba que te estaba protegiendo, pero quizás solo he empeorado las cosas. El bebé dio una patada en respuesta. No sabía si era de acuerdo o de protesta. A través de la ventana podía ver el terreno que se extendía hacia el muro perimetral. Hermoso, bien cuidado y completamente aprisionador. En algún lugar más allá de ese muro estaba la vida que había estado construyendo. Pequeña, difícil, pero mía. Ahora se había esfumado, arrasada por un hombre que creía que el amor y la posesión eran lo mismo. Lo peor era que una pequeña parte traidora de mí se sentía aliviada. Se acabaron los turnos dobles, se acabó elegir entre vitaminas prenatales y comida, se acabó estar despierta preguntándome si había cometido un terrible error. Pero, ¿a qué precio? La puerta se abrió de nuevo. María llevaba una bandeja con el desayuno. Aunque solo eran las 7:30, el señor Moretti pensó que quizá tendría hambre, dijo con su acento inglés, dejando la bandeja en la mesita de noche. Fruta, yogur, tostadas, zumo de naranja, comida de verdad, no sustitutos de máquina expendedora, dijo para asegurarse de que se lo comiera todo. Es muy bueno dando órdenes. Sonrió con tristeza. Es muy bueno protegiendo lo que ama, aunque parezca que lo controla. Su mano tocó mi hombro brevemente. Yo crié a ese chico, señora. Conozco su corazón. No siempre es amable, no siempre tiene razón, pero ama con todo lo que tiene. Y entonces miró mi vientre. Ahora tiene aún más que proteger. Después de que se marchara, picoteé la comida, con la mente a 1000 por hora. Escapar era imposible. Él lo había dejado claro. Luchar contra él solo empeoraría las cosas. Pero cooperar me parecía una rendición. El bebé se movió de nuevo, una sensación de balanceo que hizo que todo mi vientre se moviera. ¿Qué se supone que debo hacer? Pregunté a la habitación vacía. No obtuve respuesta, solo el canto de los pájaros desde fuera y el sonido lejano de la voz de Dante dando órdenes a alguien abajo. El rey en su castillo y yo en mi jaula dorada. El doctor romano llegó exactamente a las 9. Una mujer de unos 50 años con ojos amables y una eficiencia que sugería que había tratado con pacientes difíciles antes.
Se instaló en una de las habitaciones de invitados que se había convertido en una sala de exploración temporal, equipada con una máquina de ultrasonidos que parecía más nueva que cualquier otra de la clínica gratuita. Dante se quedó en un rincón durante toda la exploración, con los brazos cruzados, observando como un halcón. Cada vez que la doctora Romano me presionaba el vientre o me hacía una pregunta, apretaba la mandíbula. Cuando ella mencionó que yo estaba un poco por debajo del peso ideal para esta etapa del embarazo, pensé que él podría llegar a golpear la pared. No es raro en mujeres con situaciones de mucho estrés, dijo la doctora Romano diplomáticamente, lanzándole a Dante una mirada que sugería que sabía exactamente quién era él y a qué se dedicaba. Con una nutrición y un descanso adecuados, deberíamos ver una mejora en unas pocas semanas. Tendrá ambas cosas, dijo Dante secamente. Todo lo que necesite. Lo que necesito es privacidad, murmuré. Pero la sonda de ultrasonidos ya se movía por mi vientre cubierto de gel y, de repente, la habitación se llenó de un sonido como el galope de caballos. El latido del corazón. Lo había oído antes en la clínica, pero esta máquina era diferente, más clara, más fuerte. La doctora Romano ajustó algo y la imagen granulada de la pantalla cambió. Se hizo más nítida. Allí, increíblemente pequeño e increíblemente real, estaba nuestro bebé. Brazos, piernas, la curva de la columna vertebral, el perfil de una cara. Todo parece estar bien, dijo el doctor Romano, sonriendo. Buen tamaño, latido fuerte, activo. ¿Quieren saber el sexo? Sí. La voz de Dante llegó justo detrás de mí. No lo había oído moverse, pero su mano encontró mi hombro y lo agarró con fuerza. Díganoslo. El don Romano volvió a ajustar la sonda, buscando un mejor ángulo. Enhorabuena, van a tener un niño. El mundo se inclinó hacia un lado. Un niño, un hijo. El heredero de Dante. En el sentido más literal, un hijo. La voz de Dante sonaba áspera, con algo que nunca había oído antes. Maravilla, tal vez, o miedo. Su mano se movió de mi hombro para flotar sobre la pantalla, sin llegar a tocarla, como si pudiera romper la magia si la tocaba. Mi hijo es perfecto, continuó la doctora Romano, señalando los detalles. 10 dedos en las manos, 10 en los pies, las cavidades de su corazón latiendo con regularidad. La fecha prevista del parto parece ser dentro de unas 8 semanas. Suponiendo que tus fechas sean correctas, lo son. Susurré, incapaz de apartar la vista de la pantalla. 8 semanas. 2 meses hasta que esta personita que ahora da vueltas dentro de mí salga al mundo, dependiendo de mí para todo. De nosotros, susurró una voz traicionera. La doctora Romano terminó de darme instrucciones que Dante memorizó inmediatamente. Suplementos, recomendaciones dietéticas, limitaciones de ejercicio. Cuando mencionó que debía evitar el estrés, casi me echó a reír. El estrés estaba de pie, a mi espalda, irradiando una intensidad posesiva. Volveré cada semana para supervisar el progreso, dijo la doctora Romano, recogiendo su equipo. Llame inmediatamente si hay sangrado, dolor intenso o disminución de los movimientos fetales. E Isabel me miró directamente a los ojos. Cuídate. Ese bebé necesita que estés sana. Después de que se marchara, Dante se quedó mirando las fotos de la ecografía que ella había impreso. 4 imágenes granuladas de nuestro hijo, capturadas en blanco y negro. Su dedo trazó el contorno del perfil del bebé con una delicadeza que parecía imposible en unas manos que yo sabía que habían cometido actos violentos. Un niño, repitió, como probando las palabras. Tengo un hijo. Aún no tenemos nada. Ni siquiera ha nacido. Existe. Dante levantó la vista y la expresión de su rostro me dejó sin aliento. Cruda, vulnerable, casi aterradora en su intensidad. Es real, es mío. Y dentro de 8 semanas lo voy a tener en mis brazos por primera vez. Se acercó más, empujándome contra la camilla. 8 semanas, Isabel. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿Que me quedan 2 meses de esta condena? ¿Que tienes 2 meses para aceptar la realidad? Sus manos se posaron a ambos lados de mí, encerrándome. No te irás después de que nazca. No me quitarás a mi hijo.
Vamos a encontrar la manera de que esto funcione como familia, o aprenderás exactamente hasta dónde estoy dispuesto a llegar para conservar lo que es mío. No puedes obligarme a quedarme, ¿verdad? Se inclinó más hacia mí, su aliento cálido contra mi cara. Tengo jueces, Isabel, abogados, policías. Podría declararte madre no apta con una sola llamada telefónica. Podría demostrar que abandonaste tu matrimonio, que viviste en la pobreza durante el embarazo, que pusiste en peligro a mi hijo. ¿Y entonces qué? Obtendría la custodia total y tú tendrías visitas supervisadas, si tienes suerte. Eso no me pondrías a prueba. Sus ojos eran hielo negro. Quemaría toda la ciudad antes de dejar que me quitaras a mi hijo. Así que esto es lo que va a pasar. Te vas a quedar aquí, en esta casa, donde estás a salvo y tienes todo lo que necesitas. Vas a dar a luz a nuestro hijo con el mejor médico que el dinero pueda comprar. Y luego lo criaremos juntos, como deben hacerlo los padres. ¿Cómo qué? Como tu prisionera, como mi esposa. Él se echó ligeramente hacia atrás y se pasó la mano por el pelo. Los papeles del divorcio nunca se presentaron. Los detuve al día siguiente de que te fueras. A los ojos de la ley, de la iglesia y de todos los que importan, seguimos casados. Los votos que hiciste siguen vigentes. La habitación daba vueltas. No tenías derecho. Tenía todo el derecho. Eres mía, Dolcezza. Siempre has sido mía. Desde el momento en que te vi en aquella cafetería hace 3 años, con aspecto perdido y hermosa, sin darte cuenta de que acababas de llamar la atención del hombre más peligroso de la ciudad. Su mano me acarició la cara, con el pulgar rozándome el pómulo. Entonces lo supe. Ahora lo sé. Tú me perteneces. Estés dispuesta a admitirlo o no, eso no es amor, es obsesión. Llámalo como quieras. Me soltó y se arregló la chaqueta. Eso no cambia los hechos. Llevas a mi hijo en tu vientre. Duermes en mi cama. Comes la comida que te proporciono en mi casa. Cada respiro que das es porque yo te lo permito. Esas son las condiciones, Isabel. Acéptalas o lucha contra ellas. En cualquier caso, no te vas a marchar. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró. Lo miró y su expresión se endureció, volviéndose fría y letal. ¿Algún problema? Pregunté, odiando que me importara. ¿Negocios? Escribió algo rápidamente y luego guardó el teléfono en el bolsillo. No es nada de lo que debas preocuparte. ¿Alguien va a morir? Las palabras salieron amargas. ¿Debo prepararme para otra orden de ejecución? Sus ojos se clavaron en los míos. Ese hombre que viste, el que te hizo tener tanto miedo de mí, ¿sabes lo que estaba planeando? Había hecho un trato con los Salvatoris para secuestrarte. Se había memorizado tu agenda, sabía qué días estarías sola. El plan era secuestrarte, pedirme un rescate, y si no pagaba lo suficientemente rápido, empezar a enviarme partes de tu cuerpo. El hielo inundó mis venas. Estás mintiendo. Ojalá fuera así. Se acercó a la ventana y se quedó mirando al exterior. Ese es mi mundo, Dolcezza. De eso te protejo cada día. De hombres que solo te ven como una moneda de cambio. De familias que matarían a una mujer embarazada solo para hacerme daño. Y tú pensabas que huir te mantendría a salvo. Pensabas que la pobreza era más segura que la protección. Yo pensaba que cualquier cosa era más segura que estar casada con un monstruo. Se estremeció. Se estremeció de verdad. Y sentí una punzada de culpa que inmediatamente intenté reprimir. Quizá yo sea un monstruo. Ahora su voz era tranquila. Quizás todo lo que piensas de mí es cierto. Pero soy un monstruo que te mantiene con vida, que mantiene a nuestro hijo a salvo. Y si eso me convierte en el villano de tu historia, puedo vivir con ello. Mientras sigas viva, la sinceridad de su voz, el agotamiento, rompieron algo dentro de mí. Este hombre que me aterrorizaba, que me había encarcelado, que reclamaba la propiedad como si fuera amor, creía sinceramente que me estaba protegiendo, creía que la jaula era bondad. No puedo hacerlo, susurré. No puedo fingir que somos una familia feliz. No puedo olvidar lo que eres. No te pido que lo olvides. Se volvió hacia mí. Te pido que lo entiendas, que veas que todo lo que he hecho, cada mentira, cada amenaza,
cada manipulación ha sido para mantenerte a salvo. Porque perderte se detuvo, tragó saliva. Cuando te fuiste, sentí como si estuviera muriendo. Y he estado muriendo lentamente durante 9 meses, viéndote desde la distancia, sin poder tocarte, sin poder protegerte adecuadamente. Así que sí, te mantengo aquí. Sí, controlo tu vida. Pero no es porque quiera hacerte daño, es porque no puedo sobrevivir a perderte de nuevo. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y honesta, y aterradora en su intensidad. Eso no es sano, logré decir. Probablemente no. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Pero lo sano se esfumó en el momento en que decidí casarme con alguien que no formaba parte de esta vida, que no podía entender las reglas, que me miraba como si fuera un ser humano en lugar de un arma. Eres ambas cosas. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Ese es el problema. Eres lo suficientemente humano como para amar y lo suficientemente arma como para destruir. Y nunca sé qué versión voy a tener. Las dos. Siempre. Se dirigió hacia la puerta. El almuerzo es al mediodía. María está preparando tu plato favorito, o lo que solía ser tu plato favorito. No sé si el embarazo ha cambiado tus gustos, no los ha cambiado. Otra confesión que no tenía intención de hacer. Sigo gustándome el pollo a la parmesana. Algo se suavizó en su expresión. Bien, entonces comerás, descansarás y dejarás de mirarme como si fuera a asesinarte mientras duermes. Sea lo que sea, Isabel, nunca te he hecho daño y nunca te lo haré. Excepto que tú me estás haciendo daño ahora mismo. Esto, señalé la habitación, la casa, los barrotes invisibles de mi jaula, me está haciendo daño. Lo sé, y lo sabía. Lo veía en sus ojos. Pero es un daño necesario. El tipo de dolor que te mantiene viva. Y prefiero que me odies y sigas respirando a que me ames y estés muerta. Se marchó antes de que pudiera responder, y me quedé sola de nuevo con mis pensamientos y las ecografías esparcidas sobre la mesa. Cogí una y estudié el diminuto perfil de mi hijo, nuestro hijo, el heredero de Dante, el futuro de un imperio construido sobre sangre y miedo. Lo siento, le susurré a la imagen. Intenté darte una vida diferente, una vida normal, pero tal vez lo normal nunca estuvo en nuestros planes. La casa se calmó a mi alrededor. Un silencio costoso solo roto por el sonido lejano de la voz de Dante, dando órdenes, dirigiendo su reino desde su sala del trono en la planta baja. Y yo me quedé en mi torre, embarazada y prisionera, preguntándome si había alguna diferencia entre protección y posesión, o si en el mundo de Dante Moretti siempre habían sido lo mismo. Pasaron 6 semanas en una confusión de citas con el médico, descanso forzoso y comidas que no tenía que cocinar. 6 semanas con Dante rondándome como una sombra peligrosa, siempre vigilando, siempre presente, siempre recordándome que escapar era imposible. 6 semanas en las que mi cuerpo cambiaba, el bebé crecía y las paredes de mi jaula dorada se volvían casi cómodas. Casi. Fue un martes por la tarde cuando todo cambió. Estaba en el jardín, uno de los pocos lugares en los que Dante me permitía moverme libremente, probablemente porque estaba rodeado de muros de 12 metros y guardias armados. El aire primaveral olía a jazmín y a hierba recién cortada, y por un momento casi pude fingir que era libre. El bebé dio una fuerte patada contra mis costillas y me detuve junto a la fuente, presionando una mano sobre el movimiento. Había estado activo todo el día, inquieto, como si sintiera que algo iba a pasar. Señora Moretti, la voz de María interrumpió mis pensamientos, urgente y tensa. Tienes que entrar ahora mismo. Su tono me heló la sangre. ¿Qué pasa? Ven. Rápidamente, la seguí tan rápido como me lo permitía mi torpe cuerpo. Atravesé las puertas francesas y entré en la casa. Lo primero que me impactó fue el sonido. Voces elevadas procedentes del estudio de Dante, el tipo de enfado que precede a la violencia. Entonces los vi. Dante enfrentándose a un hombre que no reconocí, con Marco y otros 3 guardias formando una barrera entre ellos. Tienes mucho valor al aparecer aquí, decía Dante,
con una voz mortalmente tranquila. Después de lo que hiciste, vine a verla. La voz del otro hombre me resultaba familiar, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago al explicarlo. Ella se lo merece. Me acerqué y la puerta del estudio estaba lo suficientemente abierta como para ver el interior. El desconocido se giró ligeramente y el reconocimiento me golpeó como un golpe físico. James, mi exnovio, al que había dejado 2 años antes de conocer a Dante, el que había vaciado mi cuenta bancaria y desaparecido, el cuya traición me había dejado vulnerable y sola hasta que un apuesto hombre de negocios me invitó a un café y me preguntó por qué alguien tan guapa parecía tan triste. Isabel James me vio y su rostro se inundó de alivio. Gracias a Dios, necesito hablar contigo. Es importante. Tienes que irte, le dije con voz temblorosa. Ahora, no hasta que me escuches. Intentó acercarse a mí, pero Marco metió la mano dentro de su chaqueta. James se quedó paralizado. Por favor, solo 5 minutos. Es sobre el bebé. El mundo dejó de girar. ¿Qué pasa con mi bebé? Las palabras salieron con fuerza, protectoras. El instinto maternal se impuso al miedo. No es tuyo. Los ojos de James estaban desesperados, mirando rápidamente entre Dante y yo. Mío. Nuestro, de antes. Isabel, estabas embarazada cuando me dejaste. ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? Eso es imposible. Pero incluso mientras lo decía, estaba haciendo cálculos en mi cabeza. La línea de tiempo, las fechas, el hecho de que había estado con James justo antes de que rompiéramos. Y luego, no, esto no puede estar pasando. Estás mintiendo, dijo Dante con tono seco, pero algo en su voz sugería que ya estaba haciendo los mismos cálculos. Ese niño es mío. ¿Lo es? James sacó su teléfono y mostró una foto, porque mi abogado lo había investigado. Isabel me dejó hace 18 meses. Se casó contigo hace un año y ahora está embarazada de 7 y 12 meses, lo que significa que tienes que irte. La voz de Dante era gélida. Sal de mi casa antes de que te eche a pedazos. Quiero una prueba de paternidad. La desesperación de James era palpable. Es mi hijo. Ella lleva el mío, y yo tengo derechos. No tienes nada. Dante se movió tan rápido que apenas lo vi, agarró a James por el cuello y lo estrelló contra la pared. ¿Crees que puedes entrar aquí, en mi casa, y reclamar a mi mujer y a mi hijo? ¿Crees que te los voy a entregar solo porque has hecho unos cálculos? Dante, para. Actué antes de pensar y le agarré del brazo. Suéltale, por favor. El contacto le hizo quedarse paralizado. Giró la cabeza y me miró con unos ojos tan oscuros y peligrosos que casi di un paso atrás, pero me mantuve firme, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. ¿Es posible? Su voz era apenas audible. Dime que no es posible. No lo sé. La confesión se me escapó. La cronología. James y yo estábamos juntos justo antes de romper, y luego te conocí un mes después. Estaba tan segura de que el bebé era tuyo, porque nos casamos muy rápido, y no me di cuenta de que estaba embarazada hasta que no pude terminar. La mirada de Dante me estaba destrozando. Soltó a James, que se desplomó contra la pared, jadeando. Fuera. Ya me ocuparé de ti más tarde. No me iré sin Marco. Dante no alzó la voz. Sacadlo. Todavía no de forma permanente. Marco y otro guardia agarraron a James, James, que se resistía y gritaba protestando mientras lo arrastraban hacia la puerta. Su voz se desvaneció por el pasillo, dejando silencio a su paso. Dante se quedó de espaldas a mí, con los hombros rígidos y las manos cerradas en puños. El aire parecía demasiado denso para respirar. Di algo, susurré. ¿Qué quieres que diga? Él seguía sin darse la vuelta. Que no importa, que amaré a este niño independientemente del ADN que lleve, porque no puedo. No puedo decir eso cuando todo lo que he hecho durante las últimas 6 semanas se ha basado en la certeza de que es mío. No sabemos que no lo sea, pero tampoco sabemos que lo sea. Ahora se giró y el dolor en sus dos ojos era peor que cualquier enfado. Por Dios, Isabel, ¿lo sabías? ¿Sabías todo este tiempo que existía esa posibilidad? No. La palabra salió con fuerza. Juro por Dios que pensaba que era tuyo. James y yo usamos protección y las fechas coincidían,
Y nunca se me pasó por la cabeza. Se me quebró la voz. No te lo habría ocultado. Esto no, como tú no me ocultaste el embarazo. La amargura en su voz me hirió profundamente. Como tú no te escondiste durante 9 meses planeando criar a mí, se detuvo y se corrigió. A un hijo sin que yo lo supiera. Eso era diferente. ¿Lo era? Se acercó a la ventana y se quedó mirando los jardines donde yo había estado de pie unos minutos antes. ¿O es solo otra mentira más en una serie de mentiras? Otra traición disfrazada de protección. Nunca mentí sobre la paternidad porque nunca la cuestioné. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ahora eres tú quien me hizo enamorarme de ti. Tú eres quien se casó conmigo, quien no me dijo que eras un criminal hasta que descubrí la verdad. Tú eres quien me ha mantenido prisionera aquí durante semanas. Así que no te atrevas a actuar como si yo fuera la villana de esta historia. Tú no eres la villana. Su voz sonaba cansada ahora, derrotada. Yo tampoco. Solo somos dos personas que se han hecho daño mutuamente repetidamente mientras afirmaban que era amor. El bebé dio una patada tan fuerte que me hizo jadear, lo suficientemente fuerte como para recordarnos a ambos lo que estaba en juego. Necesitamos una prueba de paternidad, dije en voz baja. Lo antes posible. De acuerdo. Sacó su teléfono. El doctor Romano puede hacer una prueba prenatal. Los resultados en 48 horas. Y si no pude terminar la pregunta. Si no es mío, la risa de Dante fue hueca. Entonces he estado jugando a las casitas con la familia de otro hombre, amenazando, controlando y obsesionándome con un niño que no tiene nada que ver conmigo. Pero si es tuyo, entonces nada cambia. Me miró a los ojos desde el otro lado de la habitación. Excepto que ahora sé que incluso la biología es incierta. Que incluso lo más fundamental que creía sobre esta situación podría ser una mentira. La doctora Romano vino esa noche, profesional y discreta. La amniocentesis fue rápida pero incómoda, una larga aguja extrayendo líquido amniótico, mientras Dante observaba con una expresión tallada en piedra. Prometió resultados lo antes posible y luego nos dejó en el silencio sofocante de la incertidumbre. Las siguientes 48 horas fueron una tortura. Dante se sumergió en el trabajo, desapareciendo en su estudio durante horas. Yo deambulaba por la casa como un fantasma, incapaz de comer, incapaz de dormir, incapaz de hacer nada más que esperar, preguntarme y rezar. ¿Y si James era el padre? ¿Y si toda esta pesadilla había sido en vano? ¿Y si Dante me echaba y yo acababa volviendo con un hombre que ya me había traicionado una vez? ¿Y si... La llamada llegó el jueves por la tarde. Dante contestó en su estudio y yo me quedé fuera de la puerta conteniendo la respiración. Todo mi futuro dependía de lo que dijera la doctora Romano. Ya veo. La voz de Dante era cuidadosamente neutra. Gracias, doctora. Sí, lo entiendo. Silencio. Luego pasos. La puerta se abrió y él se quedó allí mirándome con una expresión que no pude descifrar. Bueno, no podía soportar el suspense. ¿Qué ha dicho? Es mío. Las palabras salieron ásperas, crudas. 99,9% de certeza. El bebé es mío. El alivio me invadió con tanta fuerza que casi me doblo las rodillas. Gracias a Dios. Oh, gracias a Dios. Sí, pero él no parecía aliviado. Parecía agotado. Supongo que eso significa que, después de todo, estamos atados el uno al otro. Dante, necesito que entiendas algo. Se acercó y vi la vulnerabilidad que se escondía bajo su habitual coraza. Durante 2 días me he estado preparando para dejarte marchar, a aceptar que no tenía ningún derecho sobre ti ni sobre este niño, que todo lo que había hecho había sido en vano. Y han sido los 2 peores días de mi vida, peores incluso que cuando te marchaste. Lo siento mucho. No lo sabía. Deja de disculparte. Me acarició la cara con las manos y me secó con los pulgares unas lágrimas que no me había dado cuenta de que estaban cayendo. No es culpa tuya, es la vida. Desordenada y complicada, y nunca como esperamos. Apoyó su frente contra la mía, pero él es mío, nuestro. Y eso lo cambia todo. De verdad, busqué sus ojos, porque sigues siendo un criminal,
Sigo aterrorizada por tu mundo. Eso no ha cambiado. No, admitió, no ha cambiado. Pero quizá podamos encontrar un término medio. Quizá yo pueda ser menos controladora y tú puedas tener menos miedo. Quizá podamos descubrir cómo ser padres sin que sea una guerra. No sé si eso es posible. Yo tampoco. Su sonrisa era triste, pero estoy dispuesta a intentarlo. Por él, por nosotros, por cualquier futuro que podamos tener si dejamos de pelear lo suficiente como para construirlo. El bebé dio una patada entre nosotros, un recordatorio de la pequeña persona que nos había vuelto a unir, lo quisiéramos o no. Y James tenía que preguntarlo. A James se le está animando encarecidamente a que se vaya del estado y olvide que te conoció. La voz de Dante se endureció. Tienes suerte de que recibiera los resultados de las pruebas antes de decidir hacer que su desaparición fuera permanente. Dante, estoy bromeando, en gran parte. Me besó en la frente. Está vivo y seguirá estándolo mientras se mantenga alejado de mi familia. Es lo mejor que puedo ofrecerte. Mi familia. Las palabras se posaron entre nosotros, aterradoras y esperanzadoras a partes iguales. No puedo prometerte que alguna vez me sentiré cómoda con lo que haces, dije en voz baja. Y no puedo prometerte que voy a dejar de hacerlo. Él se apartó ligeramente. Pero puedo prometerte que te mantendré a ti y a nuestro hijo a salvo, que intentaré ser mejor, menos controlador, más honesto, que te daré razones para quedarte que no sean amenazas ni prisiones. Eso es un comienzo, tendrá que ser suficiente. Su mano se movió hacia mi vientre, y esta vez no me aparté porque, en unas 6 semanas, seremos padres, estemos preparados o no. Yo no estoy preparada, yo tampoco. Sonrió. Esta vez fue una sonrisa real, cálida y sincera. Pero lo resolveremos juntos. El bebé llegó 5 semanas después, a las 3 de la madrugada, con Dante paseándose por la habitación del hospital como un animal enjaulado mientras yo maldecía a toda su estirpe entre contracciones. El doctor Romano trajo al mundo a un niño sano, gritón y perfecto, que Dante sostuvo con manos temblorosas y lágrimas corriendo por su rostro. Es tan pequeño, susurró, mirando a nuestro hijo como si sostuviera el universo entero. ¿Cómo puede algo tan pequeño ser tan perfecto? Lo observaba desde la cama del hospital, agotada y abrumada, y de repente tuve la certeza de que todo, las mentiras, el miedo, las peleas, habían conducido a este momento. Esta personita que era mitad mía y mitad suya, que crecería en un mundo de peligros y privilegios, que nunca entendería lo complicada que era su existencia. ¿Cómo lo llamaremos? Dante levantó la vista y el amor en sus ojos era tan intenso que me dejó sin aliento. Algo que signifique esperanza, dije en voz baja, porque eso es lo que es. La prueba de que algo bueno puede surgir de algo roto. Asher, dijo Dante inmediatamente. Significa afortunado, bendecido. Asher Moretti, probé el nombre. Me gusta. Nuestro hijo Asher emitió un pequeño sonido, y todo el rostro de Dante se transformó con asombro. Este hombre peligroso, este criminal que me había encarcelado y controlado y afirmaba amarme mientras hacía cosas terribles, estaba completamente deshecho por un pequeño ser humano de 3,6 kilogramos. Te lo prometo, le susurró a Asher. Seré mejor por ti. Intentaré ser el padre que te mereces. Aunque nunca lo consiga del todo, los dos lo intentaremos. Lo corregí. Eso es todo lo que podemos hacer. Dante me miró entonces, me miró de verdad, y vi nuestro futuro reflejado en sus ojos. Imperfecto, complicado, probablemente con más discusiones, lágrimas y concesiones, pero también con amor. Ese amor peligroso y apasionado que nos había unido, separado y de alguna manera vuelto a unir. Se inclinó, con cuidado de no molestar al bebé que teníamos entre nosotros, y me besó. Sabía a sal, a esperanza y a nuevos comienzos. Te quiero, me dijo contra mis labios. Sé que soy terrible demostrándolo. Sé que te hago daño, pero te quiero, lo sé. Y lo hice. Ese era el problema y la solución al mismo tiempo. Yo también te quiero, incluso cuando te odio, incluso cuando estoy aterrorizada te quiero.
Eso tendrá que ser suficiente. Es suficiente. Toqué la diminuta mano de Asher, maravillándome ante sus dedos perfectos. Haremos que sea suficiente. Y en aquella habitación de hospital, con el amanecer asomando fuera y nuestro hijo durmiendo entre nosotros, decidí creerlo. Decidí creer que el amor podía coexistir con el miedo, que la protección no siempre tenía que significar posesión, que podíamos construir algo real a partir de los restos de todo lo que habíamos destrozado. No sería fácil. Nada con Dante Moretti lo fue nunca. Pero mientras él estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo a nuestro hijo y mirándome como si yo fuera lo único en el mundo que valía la pena proteger, pensé que tal vez, solo tal vez, teníamos una oportunidad. Y a veces una oportunidad es todo lo que se necesita.